Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 29 de enero, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura del segundo libro de Samuel, leemos el capítulo 12, versículos 1 al 7 y 10 al 17. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita, pero se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Hemos leído en el segundo libro de Samuel el pecado de David, el gran pecado de David de haber tomado para sí a la mujer de otro hombre, el pecado de adulterio, el pecado de haberse acostado con esa mujer y haberla dejado embarazada. Pero todavía más grave que ese pecado, el pecado de querer ocultar a toda costa su pecado. Es decir, el pecado de no asumir la responsabilidad que tenía. Qué importante es darnos cuenta de que el asumir la responsabilidad es parte fundamental de nuestra existencia. No existe una libertad vivida en plenitud si no se quiere asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y lamentablemente esto es lo que falta tanto en nuestra cultura hoy. Asumir la responsabilidad. Sí, esto es lo que yo he hecho. Y por culpa de lo que yo he hecho, tengo que responsabilizarme. David, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de ocultar a ese hijo,
pretendiendo que Urías estuviera en relaciones con su mujer para que pensara que la había embarazado, y al no lograrlo, lo ha mandado al frente de batalla para dejarlo solo y que lo maten. No lo ha asesinado directamente, pero lo ha mandado a morir, ha hecho todo para que efectivamente muera. Y eso se llama homicidio. Entonces David tiene un doble pecado. El adulterio que ha cometido al tomar a una mujer que no le pertenecía, y por el otro lado, el haber sido causante de la muerte de Urías, es decir, haber cometido un asesinato, aunque sea de manera indirecta, pero causado por él. Natán, el profeta, se acerca a David y le cuenta la historia. Había dos hombres, uno rico, que tenía muchas ovejas y numerosos reses, y el otro pobre que solo tenía una ovejita, que se había comprado y la había criado personalmente con mucho cariño y la consideraba incluso como si fuera su hija, viviendo a su lado. Y entonces llega un visitante a ver al hombre rico y no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses. Se apoderó de la del pobre. Se la quitó. ¿Para qué? Para agasajar a su huésped. David inmediatamente hace un juicio, y un juicio tremendo. Que eso es lo que dice David. Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. Él mismo ha juzgado. Como no sabe que se está juzgando a sí mismo, juzga lo que ha hecho aquel hombre. Juzga efectivamente lo que ha realizado. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú eres el que ha realizado este pecado. Qué bueno es efectivamente lograr salir de nosotros mismos para podernos dar cuenta de la profundidad de nuestro pecado. Siempre tenemos que tener en cuenta que somos tan blandengues para juzgarnos a nosotros mismos, y somos tan duros y tan rigurosos para juzgar a los demás. Y por eso el Señor nos ha dicho, miren, la misma vara que usas para juzgar a los demás es la que se va a usar para ti. La misma forma en que tratas a los demás es el modo en que se te va a tratar a ti. Ese hombre eres tú, y por eso te manda decir el Señor, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado. Qué importante estas palabras. Qué importante estas palabras, ¿por qué? Porque a veces nos olvidamos de la realidad de lo que es el pecado. Y nos olvidamos con tanta facilidad de ello. ¿A qué me refiero? Me refiero a una cosa muy sencilla. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ofensa a Dios. La ofensa a Dios. Ofender a Dios, despreciar a Dios. Y a veces no lo queremos asumir. No existe ningún pecado que no sea desprecio a Dios. No existe ningún pecado que no sea ofensa a Dios. ¿Y qué nos sucede? Que no queremos pensar en que hemos ofendido a Dios, sino que hemos cometido una injusticia contra los hombres. No, yo me porté mal con esta persona, pero yo a Dios lo amo. No, yo insulté a esta persona, pero eso no fue contra Dios. Si no fuera contra Dios, no fuera pecado. Si no fuera contra Dios, no fuera pecado. Y entonces, claro, cuando el Señor nos dice, no mentir, pero yo le mentí a esta persona, yo no he despreciado a Dios. Sí, al mentir, lo que haces es despreciar la verdad, y Dios es la verdad. Estás despreciando a Dios. Al tratar mal a una persona, al insultarla, al hacer cualquier agresión contra una persona, estás despreciando a Dios, porque esa persona es criatura de Dios, es hija de Dios, hijo de Dios. Si no fuera ofensa a Dios, no se llamaría pecado. Por eso todos los pecados los tenemos que mirar hacia arriba, hacia Dios.
Señor, a ti es que te he fallado. No, yo tuve relaciones con otra mujer, entonces lo que hice fue simplemente un pecado carnal, pero yo no he ofendido a Dios. Sí, he ofendido a Dios, he despreciado a Dios. En el caso del adulterio, he despreciado el sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio le pertenece a Dios, por eso se llama sacramento, porque es sacro, es decir, sagrado. Por eso, por ejemplo, en el pecado del adulterio, el principal pecado, el más grande pecado, no es simplemente el pecado carnal, sino el sacrilegio que estoy cometiendo contra el sacramento del matrimonio. Y esto, lo repito, es algo que no queremos entender muchas veces. Has despreciado a Dios. Mira, cuando uno analiza lo que sucede con una persona que no va a misa y piensa simplemente, pero no fui a misa, pero no es una cosa tan grave. Mira, hermano mío, nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz y derramó toda su sangre para extenderte la mano y decirte, toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe, esta es mi sangre. Dime tú qué estás haciendo con la invitación que te está haciendo el Señor. Toma y come. He muerto por ti, me he sacrificado por ti, he derramado hasta la última gota de mi sangre. ¿Para qué? Para que tú puedas acercarte y recibir este regalo. ¿Y yo qué he hecho? ¿Cómo le he respondido a Dios? No, yo no fui a misa. ¿Qué hice? ¿Cuál es el pecado? Despreciar a Dios. Despreciar a Dios. Cuando lo vemos, cuando lo entendemos, cuando hacemos conciencia, cuando abrimos nuestro corazón, entonces es cuando entramos en el verdadero arrepentimiento. Tú has tomado, te apoderaste de la esposa de Urías elitita y al hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las haré a otro, que dormirá con ellas a pleno día. Tú has hecho esto a escondidas. Mi castigo, le dice el Señor, no va a ser a escondidas. ¿Qué responde David? Y esto es lo bueno que hace David en primer lugar. He pecado contra el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi pecado. Oye, muchas personas no logran comprender de qué se trata el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, de la penitencia, se trata en primer lugar de hacer lo que acaba de hacer David. Aceptar, confesar, sí, yo he pecado. Por eso, tantas y tantas veces yo tengo que predicar sobre lo mismo. Deja la justificación. Renuncia a la justificación. Renuncia a la justificación. La justificación no te salva. La justificación no le hace bien a tu alma. La justificación no cambia tu corazón, porque la justificación al final termina siendo una barrera a la gracia de Dios. Una barrera tremenda a la gracia de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo ¿de qué? De aceptar tu pecado y confesar tu pecado. Eso es lo primero que pide el Señor. Y fíjate cómo es inmediato. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado. ¿Por qué? Porque lo ha confesado. Porque lo ha confesado, porque lo ha admitido. Porque ha admitido su pecado. Pero si yo no admito mi pecado, entonces no cumplo la condición esencial para la misericordia de Dios. La primera condición, reconocer mi pecado. Si te fijas, muchos de los problemas que suceden en las relaciones interpersonales, sobre todo dentro del matrimonio, por ejemplo, sobre todo en esa mala relación entre padres e hijos, está justamente aquí, en no confesar el pecado, en no aceptar mi culpa, en no aceptarla verdaderamente.
y entonces pedir ese perdón. He pecado contra el Señor te perdona y te levanta la pena inmediata. ¿Cuál iba a ser la pena inmediata? La que ha dicho David. Ese hombre merece morir por haber hecho lo que ha hecho. No morirás, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Esto es tremendo. Tremendo porque nos muestra una realidad muy grande, muy grande. Una realidad que pudiéramos considerar incluso injusta. Pero hay que tener un corazón muy grande para saber analizarla y hay que saber entender que Dios no comete injusticias. No, pero es injusto que el hijo pague por el padre. Mira, siempre recuerda que Dios es justo en perfección, ¿eh? No existe una mejor justicia que la de Dios. Cuando nosotros tenemos un criterio y pensamos que ese criterio es el más justo porque es el que a mí me parece que es el justo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque estás caminando un camino en que te vas a separar de qué cosa, de la aceptación de quién es Dios y quién eres tú. Y eso no va a llevar a nada bueno. Qué importante es aceptar que Dios es Dios, que Dios sabe más. ¿Qué pasa entonces? El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. El niño se enferma. ¿Y qué hace David delante de la enfermedad del niño? Ayunos rigurosos, y de noche se acostaba en el suelo. ¿Pero le ha perdonado el pecado? Sí, le ha perdonado el pecado, pero no la pena. Esta diferencia hay que tenerla muy clara, ¿eh? ¿Qué significa el perdón del pecado? El perdón del pecado significa que yo no voy a pagar con la condena eterna por ese pecado. Eso es la salvación. Pero no significa que la pena se haya borrado. Yo te he perdonado, sí. Te pongo un ejemplo para tratar de entenderlo. Una persona asesina a mi padre. Esa persona es juzgada y es puesta en prisión por toda la vida o por un determinado número de años. Yo perdono a esa persona y esa persona me pide perdón por haber asesinado a mi padre y yo la perdono de corazón. ¿Eso significa que la persona va a salir de la cárcel? No. Tiene que cumplir su condena, tiene que pagar su pena. ¿Ha recibido el perdón? Sí, ha recibido el perdón, pero tiene que pagar su pena. ¿Qué va a pasar con ese niño? Eso ya lo veremos al continuar con esa lectura, pero qué importante además, ¿cuál es el modo de beneficiar a los hijos? Ayuno y sacrificio. Ayunó intensamente y no quería comer y se acostaba en el suelo. Y sus servidores le rogaban que se levantara, pero él no hacía caso y no quería comer, no quería dejar esa penitencia. El regalo más hermoso que los padres pueden procurar a sus hijos es su santidad personal. Ese ayuno, ese sacrificio ofrecido al Señor, ese morir a uno mismo, ofrecido al Señor por los demás. ¿Cuántos padres se preocupan de asegurar el futuro de sus hijos, pero no se preocupan de ser santos? Esa es la gran bendición que le podemos dar a los hijos. En la lectura del Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua.
Jesús dormía en la popa inclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¿Qué es lo primero y lo esencial para reconocer la importancia de esta lectura? Aquella pregunta del Señor que es muy sencilla. ¿Por qué tenían miedo? ¿Qué los conduce, qué los lleva hacia ese miedo? ¿Miedo de qué? ¿A qué le tenían miedo? Y responde el Señor: ¿acaso todavía no tienen fe? Entonces, claro, delante de esta lectura nosotros nos preguntamos inmediatamente, oye, si hay miedo en mi corazón, si yo soy dominado por el miedo, ¿qué es lo que tengo que darme cuenta? Que tengo problemas con mi fe, que no estoy viviendo verdaderamente un camino de fe. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los discípulos no están aceptando esa compañía del Señor. El Señor está con ellos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Mira, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque al final los miedos son el arma preferida del demonio. El arma preferida del demonio. Qué importante darnos cuenta de esto. ¿Cuántas personas viven paralizadas por el miedo? ¿Cuántas personas acuden a tanta porquería por el miedo? Por no confiar en el Señor, es decir, por no tener verdadera fe. ¿En qué se basa ese miedo? Es que me puede pasar algo. Ok, hermano mío, ¿cuándo te puede pasar algo? Siempre. Siempre te puede pasar algo. Es que me puedo morir. ¿Cuándo te puedes morir? Siempre. La existencia está marcada por esto, porque me puede pasar algo. La existencia está marcada porque me puedo morir. Desde el día que nací y mientras esté con vida, me puedo morir. Mientras esté con vida, me puede pasar algo. Esa es la condición de mi existencia. No estoy diciendo que uno va a vivir de una manera temeraria, imprudente, tonta, torpe. No. Lógicamente que no. Pero hay que reconocer que esta es la situación de nuestra existencia. La situación de mi existencia es que siempre me puede pasar algo, que siempre me puedo morir. Y por tanto, ¿voy a dejarme conducir por el miedo? No. ¿Y qué tengo como arma para vencer el miedo? La fe. La confianza plena en el Señor. Mira cómo empieza el Evangelio. Al atardecer, Jesús le dice: vamos hacia la otra orilla del lago. Y entonces en la misma barca donde estaban, ¿qué misma barca? Acuérdate, la multitud se había agrupado tanto alrededor del Señor que el Señor hace que le acerquen una barca a la orilla y se sube en ella para sentarse en ella y desde ahí predicar a la gente porque lo apretujaban. Llega un momento en que dice: ok, listo, hemos terminado la predicación aquí, vámonos a la otra orilla. Y comienzan el viaje. De pronto se desata una tremenda tormenta, un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Hay que darnos cuenta del dramatismo de la escena, porque no se trata de cualquier cosa. Para que estos hombres que van en la barca se asusten, tiene que haber sido algo imponente. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que la mayoría de ellos son pescadores, es decir, que están acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones. La mayoría de ellos vive ahí, al pie del lago de Galilea, del mar de Galilea. No te imagines un lago pequeñito, el mar de Galilea. Por tanto,
por tanto, están acostumbrados también a estarse transportando continuamente en barca y habrán enfrentado en diferentes momentos a lo largo de la vida esas situaciones duras, ese momento duro de una tormenta. Se ve que esta tormenta tiene algo de especial. Se ve que el movimiento de estas olas tiene algo muy, muy especial, que los lleva a un miedo tremendo, a un pánico tremendo. Podemos incluso llegar a decir que esta tormenta o este viento tan fuerte no tiene orígenes naturales. Sí, podríamos llegar a decirlo, sobre todo por el modo en que el Señor calma el viento callándolo, de la misma manera que calla a los demonios. Y va a ser esto importantísimo por lo que va a ocurrir cuando lleguen a la otra orilla. Pero también podemos decir, no, mira, se trató de un viento tremendo de orden completamente natural. Las dos interpretaciones pueden estar muy correctas en este sentido. Yo soy de la tendencia de pensar que en este momento se enfrenta el Señor a un viento que verdaderamente es sobrenatural y ocasionado justamente por el demonio para lograr esto. Lo que estamos diciendo, el miedo. Para lograr el miedo. Muchas veces nos vamos a enfrentar a cosas que ocasiona el demonio justamente para aprisionarnos, para hacernos reos del miedo. ¿Qué está haciendo el Señor mientras las olas golpean con esta fuerza la barca? Durmiendo. ¿Pero cómo está durmiendo? Es lógico, si tú vienes leyendo el Evangelio de San Marcos, ves al Señor que no para, que predica, que se levanta muy temprano, mucho antes de que salga el sol para ponerse en oración, que va de un lado para otro y predica, que la gente se agrupa a su alrededor en multitudes, que le traen enfermos, que le traen endemoniados y él no para, sirve. Bueno, resulta que en ese momento tiene un tiempito para dormir y lo aprovecha. Qué bonito es contemplar al Señor durmiendo. ¿Por qué? Porque el Señor descansa cuando puede descansar. Y descansa con tranquilidad, no tiene problemas para quedarse dormido inmediatamente. ¿Por qué? Porque al final del día, el sueño que nosotros conciliamos está muy relacionado con nuestra conciencia. En paz me acuesto y en paz me levanto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tengo mi conciencia tranquila. Cuando mi conciencia efectivamente está tranquila, ¿por qué? Porque sé que gozo de la gracia del Señor. Si no tengo la gracia del Señor, en cambio, bueno, ahí vendrá el problema. Ahí vendrá un problema mayúsculo, porque no tendré efectivamente esa paz. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ellos están asumiendo que al Maestro no le importa. ¿Qué cosa más tremenda, ¿no? Asumir. Y entonces el Señor se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, y enmudece. Le habla como le habla una persona, por eso es que yo tiendo a esa interpretación de que nos estamos enfrentando a un viento ocasionado de manera sobrenatural. Pero del mismo modo le puede hablar el Señor al viento como criatura, demostrando su poder, y eso es lo que le sorprende a los que están ahí, porque ¿quién es este que tiene autoridad incluso sobre el viento? ¿Quién puede tener autoridad sobre el viento? ¿Quién tiene autoridad sobre la creación si no es el mismo Dios? Por eso vemos en este momento la divinidad del Señor. Esta escena del Evangelio es preciosa justamente porque nos muestra a Jesucristo como hombre y como Dios. Como hombre, cansado por la actividad, durmiendo. Como Dios, increpando al viento y al mar y diciéndole cállate, y ellos obedeciéndolo. Mostrando que efectivamente ninguno de nosotros puede decirle al viento cállate, al mar cálmate. No podemos, porque no somos Dios. Y entonces en esta escena del Evangelio se ve esa
esa doble función, ¿no? Esa doble condición de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Qué importante hoy día entonces llevar nuestra oración hasta el Señor, llevar nuestras palabras hasta el Señor y decirle: Señor, en ti confío, haz que crezca mi fe y quita de mi corazón todos los miedos que me aprisionan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.